Bien, pues buenas tardes tengan todos los presentes, todos los que nos estén acompañando el día de hoy. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros. Tenemos el día de hoy un evento muy importante, muy interesante, dentro del marco de esta feria del libro organizada por la UNICACH, y se trata de la presentación del libro titulado La Organización Social de Bonampak a través de su patrón de asentamiento, del maestro Alejandro Tobalín Ahumada. Antes de continuar, quisiera yo presentarme y presentar a los distinguidos miembros que van a comentar este libro. En el caso mío, pues yo soy Alejandro Ceseña, soy investigador, profesor de tiempo completo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Me van a acompañar, por un lado, la doctora Sofía Pinzemá, que es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas. También, ¿verdad?, el doctor Eliseo Linares Villanueva, que es investigador de tiempo completo del Centro INA Chiapas. Y, por supuesto, ¿verdad?, el autor del libro, Alejandro Tobalín Ahumada, que es también investigador del Centro INA Chiapas, investigador de tiempo completo del Centro INA Chiapas, y bueno, director del proyecto arqueológico Bonampak La Canja, ¿verdad?, del cual es resultado el libro que está en este momento, que ha publicado y que en este momento vamos a comentar y a presentar, ¿verdad?, ¿no? Entonces, pues muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros, por estar presentes, y sin más preámbulo, vamos a pasar a escuchar los comentarios que tienen nuestros colegas acerca de esta importante publicación. Perdón, el libro, ¿verdad?, fue publicado por el CONECULTA, Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Fue publicado a principios de este año 2020, y de ahí, ¿verdad?, que sea para nosotros un gran honor, ¿verdad?, un gran gusto el poder presentarlo, casi fresco, ¿verdad?, este libro, poder presentarlo, ¿verdad?, ¿no?, en donde se hacen importantes aportaciones al conocimiento, nuestro conocimiento sobre este sitio arqueológico tan importante para Chiapas y para el área maya, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, ahora sí, ¿verdad?, me permito darle la palabra a la doctora Sofía Pinzemá para que inicie esta presentación. Entonces, cedemos la palabra, por favor, doctora. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Es un honor y un placer estar con tantos amigos y colegas, y sobre todo para esta ocasión en el cual vamos a presentar un libro muy importante para la historia de nuestro estado, el libro del maestro Alejandro Tobalín sobre Bonampak. Pues, en primer lugar, debo decir que la importancia de este libro reside en que es uno de los pocos, si no prácticamente el único, que trabaja seriamente en arqueología y no sobre los murales. Únicamente, casi todas las publicaciones anteriores han portado sobre, bueno, los murales de Bonampak, que obviamente son muy importantes, pero en ese caso va más allá de la iconografía, va más allá de la epigrafía, sino utiliza aparte un enfoque interdisciplinario en el cual se utiliza también, bueno, obviamente la arqueología y en particular el patrón de asentamiento, es decir, cómo están juntos los conjuntos, bueno, cómo están organizados los conjuntos de casas, de templos, de altares en el territorio, tanto en el mismo lugar o en lugares un poco más aledaños al centro. Entonces, eso creo que es una de las primeras causas de la importancia de este libro, que tenemos datos y datos fidedignos que provienen de años de trabajos de campo, de estar caminando alrededor del sitio, de lo que nada más ven los turistas, o sea, la Acrópolis, y en las inmediaciones de la sierra, a pesar de todos los
peligros que puede tener esta selva, ¿no? Pero sí es bueno, es un trabajo de equipo también, pero siendo nuestro colega Alejandro el jefe de la expedición, pues también hay que darle el mérito de haber hecho todo, de haber organizado todos estos trabajos de campo. Y esos resultados, esos datos en el campo, esas mediciones, esos análisis químicos, esos trabajos con el sistema los sistemas geográficos, cartográficos, o sea, todos esos elementos que aparecen en el libro son elementos datos duros que nos van a, que le apoyaron al autor y que nos van a apoyar a todos los lectores para entender mejor cómo funcionaba el sistema político y social en el sitio de Bonampak. Siempre estamos pensando que Bonampak es nada más la Acrópolis, o sea, lo que visitan los turistas y en particular los murales. Y siempre se había dicho entonces que Bonampak era un sitio de cuarta categoría o, bueno, quinta categoría, dependiendo de Yaxchilán. En realidad, tanto la iconografía como la epigrafía, como ya la arqueología, nos están indicando que es un sitio mucho más importante en ese sentido, que si bien depende de otros centros más grandes, como Yaxchilán, que son más conocidos, pero también Piedras Negras o Sacsí, o La Canja, tiene también sus propias historias, su propio entorno de discusión. Y, por ejemplo, pues la historia nos muestra, por ejemplo, que hay gobernantes que huyen o que se van en otro lado, que después regresan, o lineajes que cambian, etc. Y lo interesante del libro es que esos datos, por ejemplo, epigráficos, de alguna manera, gracias a los datos que se recopilaron en ese trabajo, están en algunos casos probablemente apoyando esos datos epigráficos. Esta historia no escrita, o sí escrita, pero no dicha tan fácilmente, de cambios de poder, de cambios de lineaje, etc. Entonces, esa es otra de las cualidades de este trabajo. Aunque debo decir que en la portada lo que pusieron son los murales, pero bueno, esa es una paréntesis. Creo que es lo que se vende, no otra cosa. Entonces sí es importante. Y para que tengan también una idea de la profundidad del trabajo, se trabajaron casi 700 conjuntos habitacionales. Es decir, no nada más casas, hay templos, ya repito, hay altares, hay pirámides un poquito más grandes, etcétera, ¿no? Y esos conjuntos en su mayoría son de élite o de corte medio, digamos. Bueno, el autor lo menciona también en el libro, obviamente, como en casi todos los sitios arqueológicos, los campesinos o las casas hechas de bajareque o de materiales perecedores, pues o ya desaparecieron o son prácticamente imposibles de encontrar tan fácilmente, que es evidentemente más fácil encontrar algo que mide 3 metros o más de piedra que encontrar algo que mide 50 centímetros de lodo. Ese es obviamente uno de los problemas que tenemos en arqueología maya en particular. Los restos más humildes, salvo excepcionales condiciones, no se encuentran, ¿no? Y entonces, a partir de este estudio de esos 700 o más conjuntos, el autor los agrupa, bueno, no sé, agrupaciones, porque hacen clústeres, hace grupos, y ahí llega a la conclusión que, por lo menos en
los conjuntos de élite había unos 3,000 habitantes y que lo más probable es que había otros tantos en los alrededor, en particular en las casas campesinos, etcétera, para poder solventar y apoyar esa gente, ¿no? Pero ¿quién estaban viviendo ahí? Entonces estábamos hablando de la élite, o es decir, la familia de los gobernantes, que probablemente, bueno, que según los datos que se encuentran, se encontraban principalmente alrededor de la Plaza Central y de la Acrópolis. O sea, entre más cerca de la Plaza Central, más importante, si quieren, está la familia, ¿no? Pero también no nada más está el gobernante, están todos los nobles, la administración, digamos, del sitio, que están en otros conjuntos que también se encuentran por ahí, la nobleza media, digamos, o bueno, o alta si quieren verlo así. Esa es otra capa. Hay otro nivel que podrían ser, que son probablemente por las huellas, lo que se encontró allí en las habitaciones, los artesanos y los comerciantes también de alto nivel que permitía la grandeza del sitio en sí. Y hay otro nivel que sería el de los campesinos, digamos, más ricos, o quizás los que, es lo que expresa el autor, los campesinos que tenían a su cargo ciertos tipos de cultivo, en particular el cacao. Entonces también es interesante porque en esos trabajos de campo se encontraron huellas de campos de cacao. Siempre se había pensado que, bueno, que el cacao ahí no había, o quizás había 2 que 3 árboles silvestres ahí al azar, pero no, sí hay cultivos de cacao en el sitio mismo, digamos, porque todos esos conjuntos para el arqueólogo forman el sitio. Es decir, tenemos entonces en este patrón de asentamiento un sitio grande, bueno, no ya de cuarta categoría, ya sube un poco de rango, pero con un patrón disperso. Es decir, no están todos aglutinados en un solo lugar, sino que ya están algunos más arriba sobre la sierra que está alrededor, otros están un poco más cerca del lago, en fin, en diferentes partes. Y eso es interesante porque en realidad, quizás hay que regresar un poco entonces a reestudiar muchos otros sitios que en muchos lados inicialmente hablaban de centros ceremoniales. Entonces, centro ceremonial enfrente, por ejemplo, a una ciudad, la gran diferencia es que, pues, centro ceremonial, casi nadie vive ahí y que nada más vienen a hacer ceremonias o cosas así, ¿no? Mientras que, pues, en la ciudad hay servicios, hay gentes viviendo, comerciantes, etcétera, ¿no? Entonces, es otro tipo de actividad. Y aparentemente el patrón de asentamiento que se está estudiando en Bonampak muestra que es una ciudad, aunque estén dispersos, aunque, que es otro de los aportes del libro, se nota que hay patrones de ida y vuelta de sitios a otros, que por ejemplo hay que puede haber procesiones o por lo menos paseos rituales, si puedo hablar de paseos, pero o sea, hay rutas entre los conjuntos, entre sí, entre ciertos conjuntos y el centro, o dependiendo de la ocupación y de la ocasión. Entonces, eso también es otro de las cosas interesantes que salen de este libro, justamente, es empezar a trabajar esas rutas, porque efectivamente muy pocos
investigadores, bueno, ya sé que es difícil, pero muy pocos investigadores han trabajado sobre cómo se vivía, cómo se caminaba en las ciudades, cuál era el tránsito. O sea, nosotros ya estamos acostumbrados a llegar, bueno, tomo la calle X y llego al mercado o algo así, pero ¿cómo lo hacían los antiguos mayas? No tenemos calles. En realidad el patrón de asentamiento es completamente diferente, ¿no? Hay plazas y hay estructuras, hay edificios diferentes y hay pasos entre todos los edificios, pero hay lugares en que, digamos, no hay tanta gente que tienen acceso. O sea, por ejemplo, se nota, bueno, en ciertos grupos, pero bueno, podemos agarrar el de la Acrópolis. No todo el mundo podía llegar al cuarto de las pinturas, por decir algo. Nada más ven los turistas ahorita que hacen filas para entrar en cada cuarto como si fuera cajero de supermercado, ¿no? Entonces, pues, cuando ya hay 3 gentes adentro, ya es sobrepoblación, ¿no? Entonces, obviamente no es que todo el mundo tenga acceso a todos lados, ¿no? Y eso está poco estudiado y también es parte de las propuestas del maestro Alejandro. Y bueno, esto también, esto nos lleva a otra cosa que el maestro está implementando en el libro, es el uso, bueno, en la interdisciplina de metodologías diferentes, en particular con apoyo, perdón, de la etnografía, de la etnohistoria y de la etnoarqueología, que son 3 disciplinas relativas, bueno, no sencillas, relacionadas entre sí y que nos pueden apoyar aparte de todos los demás para entender un poco más. Y en particular está la etnografía que ayuda para ver la organización actual, o más bien dicho, de los años 50, porque la actual ya ha cambiado mucho, de los pueblos mayas locales, o sea, alrededor del sitio y de los Altos de Chiapas y de otras partes del área maya. Entonces, haciendo comparaciones, metodológicamente, pues se utiliza también estas disciplinas para apoyar los datos que se encontraron en el sitio. También se está utilizando, bueno, ya había hablado de los sistemas de geográfico, de cartografía. En eso, el texto está abundantemente ilustrado con mapas, con reconstrucciones de sitios de asentamientos, con gráficas, etc. Entonces, eso, y bueno, con tablas también, y eso ayuda también muchas veces a la comprensión del texto en sí. Entonces, en realidad, bueno, el resumen, perdón, es un texto que va a ser pionero, bueno, que es pionero y que va a ser básico para muchos estudios sobre, bueno, no nada más el sitio de Bonampak, sino sobre otros sitios del área maya, como estuvo estudiando el maestro Alejandro este sitio. Y bueno, y una felicitación para este trabajo y para todo el equipo que lo hizo. Y bueno, obviamente al jefe de la expedición. Gracias. Perdón, tenía el micrófono cerrado. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a escuchar a continuación al doctor Eliseo Linares Villanueva, ¿verdad? Que también nos dará sus impresiones acerca del libro. Por favor, doctor.
Sí, a riesgo de repetirme sobre las cosas que ya dijo la doctora, voy a tratar un poquito de comentar sobre la importancia del trabajo. Para mí, bueno, desde que yo conocí el trabajo de Alejandro y de su equipo de colaboradores en Bonampak, consideré que era un trabajo monumental. No solo por trabajar en un espacio tan difícil como es la Selva Lacandona, cualquiera que haya hecho arqueología en la selva, a pesar de que estamos en la modernidad y la posmodernidad, donde ahora ya se llega a Bonampak, o por lo menos donde está la Acrópolis, a través de vehículo y carretera asfaltada. Antes no era así. Hace apenas, no sé, menos de 10 años todavía había que llegar a Bonampak por terracería, en épocas de lluvias con lodazales gigantescos. Bueno, llegar a Bonampak desde Palenque era una odisea. Imagínense recorrer Bonampak al interior de la selva. El trabajo que emprendió el arqueólogo Alejandro Tobalín, junto con sus colaboradores, abarca varios kilómetros dentro de este espacio delimitado por la Sierra de San Felipe de la Cojolita, allá a un costado de la laguna de la Canjay, como centro la Acrópolis. Definitivamente es un trabajo gigantesco, pero que no solamente se limita a la descripción de los hallazgos. A los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia nos han acusado varias veces de ser solamente los listadores de atributos, de presentar las cosas a manera de nuestros informes. De hecho, algunos trabajos nuestros en el pasado fueron rechazados porque nos poníamos a describir los edificios. Por ejemplo, la escalinata tiene 14 peldaños, cada peldaño tiene tanto de peralte, tanto de huella, y decían no. Y definitivamente en este tipo de trabajos como el que emprende Alejandro Taninos, están los datos, por supuesto, pero están procesados. Y por eso, como señalaba la doctora Pinsemín, este libro está lleno de tablas, de cuadros, de mapas, de fotografías y de anexos que permiten al lector acercarse de manera muy profunda y de manera sistemática a un trabajo de estas características, ¿no? Fíjense también, recuerdan este tipo de la calidad del trabajo que emprendieron estos arqueólogos mexicanos encabezados por Alejandro Tobalín, el, el abandono de esta crítica también que se le hacían no solamente a los arqueólogos mexicanos, sino a todos los arqueólogos mesoamericanistas, en la que alguna corriente norteamericana llamaba los piramidiotas, un término decían cariñosito. Los piramidiotas porque nos dedicábamos solamente a estudiar las pirámides, las grandes acrópolis en el área maya, y abandonábamos el resto. Otros arqueólogos mexicanos también, contrarios a esa posición, decían que estudiar solamente las acrópolis, los edificios monumentales que conformaban los centros de los edificios, era como un médico que estudiaba solamente la cabeza y olvidaba completamente el cuerpo. En el trabajo donde se trata de determinar, y se logra, por supuesto, la composición social de Bonampak, no solamente se estudia la cabeza. Y de eso tiene muchísima razón la doctora Sofía Pisimín cuando dice, van más allá de los murales. De hecho, yo alguna vez le comenté, no solamente a Alejandro Tobalín, sino también a algunos colaboradores como Adolfo Velázquez de León Collins, de que debiera llamarse ese trabajo dice, más allá de la Acrópolis, o más allá de los murales de Bonaparte, aunque como dice la doctora, los murales son muy importantes. Bueno, yo he hecho, traigo aquí algunos apuntes para narrarles en ese sentido qué significó toda esta cuestión y por qué Alejandro dio este asunto de estudiar a partir del patrón de asentamiento las cuestiones de tipo social para Bonampak, que por cierto, bueno, de hecho entonces vamos a estudiar la élite, que sería en estos clanes cónicos que también se describen dentro de la obra, sería solamente en esta especie de triángulo triángulo social conforman los clanes cónicos, sería solamente la puntita de este triángulo y faltaría todo el resto, que en este caso son precisamente estudiados. Alejandro nos dice que, por ejemplo, que se ha dado algunas determinaciones sociales y dependencias políticos sociales de un sitio a otro dentro de la selva lacandona y bueno, en general del área maya, por la presencia de descripciones jeroglíficas en los monumentos. Pero resulta que este recurso que ha sido utilizado muy bien para la región maya en Guatemala y otras partes en Belice, donde los monumentos con inscripciones jeroglíficas o escritura permite notar qué sitio y qué lugar depende de cuál y cuál tiene alguna preeminencia.
En Bonampak son escasos los monumentos jeroglíficos, muchos de ellos también presentados en esta obra, y que tendría que buscarse otro recurso para acercarse a ello. Pero es un recurso muy laborioso que requirió muchísimo trabajo. Pero, bueno, definitivamente fue un gran acierto el que la Secretaría de Cultura, la Secretaría Federal de Cultura, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, publicar esta obra, que tiene muchísima originalidad y además, como mencionaba la doctora Sofía Pinsemin, este carácter multidisciplinario en la que no solamente desde el punto de vista arqueológico se toman estos datos del patrón de asentamiento, es decir, la distribución de los sitios o de las casas, de los monumentos, de los edificios residenciales y administrativos y de diferente categoría, para poder dar sobre esta composición social de Bonampak y cómo podría haber sido su sistema político. Bueno, se acercan con diferentes metodologías, se acerca Alejandro, no solamente con las cuestiones estas que tienen que ver con recorridos de campo de kilómetros y kilómetros dentro de la selva, en estas condiciones tan difíciles que es recorrer a pie y algunas veces a caballo, supongo, pero una área que definitivamente es muy difícil, y después utilizar no solo el registro de los conjuntos habitacionales o los conjuntos domésticos, sino también estas herramientas de sistemas de información geográfica que le permite ubicar con toda precisión, georreferenciadas todos los elementos que se va encontrando en el camino y que encontró a lo largo de más de 10 años de trabajo. Bueno, aplica además otros modelos que trae desde la etnología, desde la etnohistoria, desde la etnoarqueología para configurar toda una comparación etnográfica, digamos, podemos llamarle en términos generales, sé que puede ser equivocado el término, podríamos llamarle analogía etnográfica, o como el mismo Alejandro Tobalín lo llama, la comparación transcultural. Bueno, se trata de la identificación de los sitios, en particular las unidades domésticas que después, según la descripción misma, dice, se organizan en barrios, y los barrios entendidos como los que ahora presenta la etnología maya de los Altos, en particular derivado de los estudios de los mayas actuales en Bachajón y Sinacantán, estudiados los primeros por Vogt y los segundos por Breton, no, por Breton en Bachajón, donde se ve la organización por kusteles o kustelovs, parecidos también a la organización barrial o de barrios o sectores o de parcialidades en otras partes de Mesoamérica considerados o denominados, particularmente para el centro de México, como calpublis. Bueno, aparte de estas visiones etnográficas y de la comparación, Alejandro parte de una visión histórica muy profunda, sostenida por teóricos de la historia que han calado profundamente en las visiones históricas modernas, lo que le llaman las estructuras de larga duración, particularmente las propuestas por Fernand Braudel, y que permite también proponer que muchas de las estructuras sociales y políticas que hoy presentan los grupos indígenas de México son de herencia prehispánica, se mantuvieron en una estructura general larguísima con un tiempo que puede ser rastreado hasta ahora, y afortunadamente para nosotros, ese tipo de estructuras están presentes en la integridad y permite además llevarlas como hipótesis al campo y contrastarla contra los bienes arqueológicos, que por supuesto se logra de manera muy cuidadosa y de manera muy inteligente en este trabajo. El número también de cosas que se tuvieron que estudiar muestra el tamaño de la empresa que emprendieron Alejandro y su equipo de colaboradores. Ya lo mencionó la doctora Sofía Pincelín, 699 basamentos, casi 700 basamentos, ¿no? Y no solamente fueron basamento entendido como esta estructura que se levanta sobre el suelo y luego encima tiene algún otro edificio que permite, de diferentes funciones, sino también otras más que están a suelo. Es montones de un universo gigante, distribuido en un espacio igual también de grandes proporciones. Seamos el trabajo que se presenta aquí es desde 1993 a 2011, aunque tengo entendido que todavía los recorridos en los alrededores de Bonampak siguen realizándose. De esos 699 basamentos, Alejandro Tobalín identifica 166 conjuntos arquitectónicos. De estos más deriva
11 agrupaciones y después llega hasta los barrios. Pues cada barrio entendido como el Kustel o Kustelovs, y después pues todas los conjuntos mismos que cada Kustelo puede estar componiendo, ¿no? Bueno, de estas unidades domésticas que le encuentra dentro de estos barrios, identificar los tamaños, los tipos de viviendas, los solares, bueno, y de ahí el tipo de familia que lo habitaron. Y bueno, en este caso, como se trata los 699 edificaciones con estos 166 conjuntos habitacionales de gente de la, vamos a decir, élite y clase media, ¿no? Bueno, a todos esos conjuntos habitacionales se les recorrió, se les croquisó, se les topografió, se les excavó y se les hizo fechamientos, aparte de que se les calculó el volumen, que eso es algo también muy importante en las cuestiones arqueológicas, porque no es lo mismo decir que un sitio tiene 3 pirámides o 3 montículos o 3 edificios cuando se comparan contra los volúmenes. Para ser un edificio pequeñito, no es lo mismo que uno montado sobre una acrópolis. Ahí, aunque la acrópolis podría considerarse un solo edificio, un montículo chico, quedaría igual en solamente la contabilidad sin tener en consideración su volumen. Desde luego, a partir de ahí se calcula, se determina su posible función. Bueno, en todas estas cosas que además se realizan con todos los artefactos que ellos localizan en las excavaciones, en superficie, y luego después con los análisis químicos que también se realizan sobre estas unidades domésticas, pues identifica el dormitorios, almacenes, cocinas, altares, templos familiares, áreas administrativas o también lugares de reunión, que desde luego donde en algunos casos se hacía el gobierno del barrio o el gobierno del grupo arquitectónico, el gobierno del grupo familiar, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, de cada uno de estos basamentos después fueron croquizados, topografiados, excavados, georreferenciados, ubicados en mapas. En fin, es un trabajo espectacular que a mí verdaderamente me ha dejado impresionado desde el primer momento que lo conocí. Bueno, el trabajo también hay cosas que también ya derivaron en publicaciones parciales. Esta es una visión de conjunto de todo el trabajo, pero ha habido otras presentaciones en las que participaron, particularmente de los colaboradores de Alejandro Tobalín, que se puede mencionar, está desde luego Víctor Ortiz Villarreal, Adolfo Velázquez de León Collins, Ileana Echauri y otras gentes más de mucha capacidad y muy inteligentes que trabajan con él. Bueno, aquí de resaltar desde luego es esta cuestión de este modelo de larga duración que encuentra Alejandro y que se puede rastrear hasta allá. Del trabajo general, pues se nota cuál es la distribución general de los barrios, cómo es que todo este enorme asentamiento, porque antes pensábamos que era muy pequeño, igual como lo señalaba la doctora, aunque ahora tiene un patrón, aunque presenta un patrón disperso, es una población muy grande. Si calculamos además en los números que la doctora también mencionó, que calcula Alejandro Tobalín, en 3,000 gentes que ubicaban estos conjuntos residenciales, y más los otros que corresponderían al pueblo común, que no están todavía identificados y que pueden aumentar el doble o al triple la población, ¿no? Bueno, decía yo que también uno de los grandes aportes de este trabajo es que se encuentra esta continuidad, la larga duración que se menciona en la historia y que se tomó como hipótesis para tratar de entender cómo es que se interrelacionan cada una de estas unidades residenciales o estos conjuntos arquitectónicos, cómo se relacionaban entre sí y luego de estos con el centro que sería el lugar de la Acrópolis o la gran plaza de Bonampak para el gobierno general. También llama mucho la atención el trabajo sobre esas peregrinaciones que además permiten a los gobernantes de cada sector, de cada barrio, de cada conjunto arquitectónico, apropiarse del espacio y lograr de esa manera, de manera simbólica y ritual, darle no sé, continuidad a las familias y los linajes dentro de su propio territorio.
estas series de peregrinaciones que también escribe Alejandro, cómo es que de un lado para otro se mueven los habitantes del lugar para poder ritualmente ir apropiándose de colina tras colina, zonas de cultivo, los recursos del agua y los caminos. En general, a mí me parece un trabajo formidable, admirable, así en el gran conjunto. Y bueno, la aplicación del sistema SIG aquí también es también de gran virtud. Pues no queda más que felicitar de nuevo a la universidad por presentar, la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, presentar en esta ocasión este libro, que desde luego va a ser un hito para la arqueología de México. Y bueno, desde luego también felicitar a los editores, al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, que permitió que este libro saliera a la luz, que es el resultado de un trabajo largo, arduo y muy inteligente. Gracias. Muchas gracias, doctor Eliseo Linares. Muchas gracias por sus palabras, por la presentación. Antes de cederle la palabra al autor, quisiera yo, y a propósito de lo que dice el doctor Eliseo Linares acerca de la participación de la UNICACH, quisiera yo destacar el hecho de que todo este material que fue por el autor fue reunido, trabajado, sistematizado, ¿verdad? Durante todos estos años de su arduo trabajo en Bonampak, en un lugar que efectivamente, ¿verdad? Anteriormente no era fácil trabajar, llegar. Todo ese material, cabe señalar que todo ese material fue recientemente compilado, digámoslo así, organizado, compilado, para justamente la presentación o la elaboración de la tesis de maestría del autor, de Alejandro Tobalín, la cual se realizó, y hablando de la UNICACH, se realizó en el marco de nuestra maestría en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y que, por lo cual, pues, cabe destacar que estamos muy orgullosos, muy contentos, es un honor, ¿no?, de que en el contexto, en el marco de nuestra maestría se haya llevado a cabo este trabajo, esta tesis de maestría, que yo siempre lo he dicho, ¿verdad? A todo el mundo se lo he comentado y al propio autor. Bueno, realmente, leyéndola, conociéndola, realmente uno entiende que es una tesis de doctorado, ¿verdad? ¿No? Entonces, es un nivel mucho más alto, ¿verdad?, del requerido, y en ese sentido, pues, tiene todas las características, ¿verdad?, para eso, ¿verdad?, para una tesis doctoral. Entonces, eso nos habla, pues, justamente de eso, ¿no?, del nivel, ¿verdad?, del alto nivel de abordaje, de profundidad con el que fue elaborado este trabajo, ¿verdad? Y repito, pues fue un honor para nosotros el que se haya dado este trabajo en el marco de nuestra maestría en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bueno, eso por una parte, ¿verdad? En ese sentido, pues, muchas gracias al autor, Alejandro, ¿verdad?, por haberlo hecho con nosotros, ¿verdad? Y bueno, eso por una parte. Por otra, bueno, pues solamente recalcar, ¿verdad? Ya que no quisiera repetir lo que ya han comentado mis colegas, ¿verdad? Bastante bien, con bastante detalle. Pues solamente, ¿verdad?, recalcar, invitar al público en general una vez más, ¿verdad?, a que consulten esta obra. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué la estamos recomendando? ¿Por qué yo la recomendaría, verdad? Porque es una de las pocas obras que aborda un sitio, ¿verdad?, digamos, un sitio arqueológico de esta manera, ¿verdad? De esta manera. Y que obviamente lo aborda desde el inicio, o sea, desde las excavaciones, desde los primeros estudios, ¿verdad? Porque entendemos, ¿verdad?, que si en otros sitios no se ha podido hacer un trabajo de ese tipo es porque desde el inicio, pues no, por algunas razones, determinadas razones, pues no se ha podido justamente trabajar fuera del sitio ceremonial, digamos, fuera de la Acrópolis. Efectivamente, como lo decía el doctor Eliseo Linares, todo el mundo, bueno, por lo regular, pues se enfoca en el sitio ceremonial, ¿verdad?, en la Acrópolis, porque pues efectivamente, pues esto es lo impresionante, es lo grande, lo excelso, ¿verdad? En algunos casos, pues es para lo que se financian los proyectos, ¿verdad? Pero en pocas ocasiones se presta atención, ¿verdad? En pocas ocasiones se presta atención en la periferia, ¿verdad? En todos aquellos lugares, ¿verdad?, que debieron haber estado vinculados con el sitio, porque si no, bueno, pues ¿cómo se mantiene el sitio? ¿Cómo se mantiene la Acrópolis? Tiene que haber una base
tiene que haber un entorno, ¿verdad?, que sea el que sustente. Como bien lo dijo Alicia Olivares, pues estamos en la pirámide, ¿verdad? Lo que tenemos es la cúspide, pero ¿y dónde están los demás, ¿no? ¿Dónde están los estratos inferiores? Pero pues para saber eso se tiene que hacer trabajo arqueológico fuera, ¿verdad?, en el entorno, alrededor, ¿verdad?, en la periferia de la Acrópolis, y eso pocas veces se hace. El doctor Alejandro Tobalín pues ha tenido la visión desde el principio de trabajar esos lugares, ¿verdad?, no limitarse únicamente a la Acrópolis, sino trabajar aquellos otros lugares. También, bueno, pues tal vez las condiciones han sido favorables, pero lo más importante es que se ha tenido siempre la visión de que no se debe dejar de lado estos otros sitios, este otro aspecto y estos otros sitios que están alrededor de la Acrópolis. Y entonces, pues eso es lo que le permitió elaborar un trabajo, aterrizar toda esa información riquísima, como lo ha dicho el doctor Eliseo Linares, de datos extensos, riquísimos, ¿verdad? Todo eso pues se pudo aterrizar, ¿verdad?, gracias a una conceptualización, como lo han dicho mis colegas, que se basa en la idea de la larga duración, pero también a través de una metodología que pocas veces se usa, tal vez no novedosa, pero bueno, por lo menos se ha utilizado muy poco, ¿verdad?, ¿no? O por qué no, tal vez sí novedosa, por lo menos en el área del clásico y en el área del suma cinta, que es el de utilizar con la sobriedad correspondiente las fuentes etnográficas. Entonces, de tal manera que, gracias a esto, es que el autor nos permite, ¿verdad?, saber, y si se me pregunta, bueno, ¿por qué lo recomiendo? Es porque lo recomiendo para todas aquellas personas que están interesadas en saber, bueno, cómo se organizaba la sociedad de Bonampak, ¿no? Cómo la gente estaba organizada en Bonampak. Fue más allá del sitio ceremonial, más allá de la Acrópolis. ¿Cómo estaba organizada? Bueno, pues el libro de Alejandro Tobalín, ¿no?, es excepcional en el sentido porque es de los pocos y el único, me parece, ¿verdad?, que con tanta profundidad aborda el asunto en esta área del mundo maya, si no es que en todo el área, ¿verdad?, del mundo maya, con bastante detalle cómo es que están organizados los centros o la periferia, ¿verdad? Y concretamente, como ya lo han dicho mis colegas, estaba organizada en lo que se puede llamar, también obviamente con el cuidado del término, se pueden llamar barrios, ¿verdad? Barrios, ¿no? O, bueno, como el autor lo indica, Kuchtel, ¿no?, tomando prestados los términos de Yucatán, ¿verdad? Pero bueno, finalmente es algo en la que coinciden los conceptos de Calpulli, o de barrio, ¿verdad? Se explican en la obra, el autor explica con bastante detalle y con cuidado cómo se utilizan los términos, pero bueno, la idea es que la población secundaria, ¿verdad?, las élites secundarias y el resto de la gente más, de estratos más abajo, están organizados en agrupaciones de viviendas, ¿verdad?, que se entienden como barrios, ¿verdad?, como especies de barrios. Y eso es justamente el gran aporte del trabajo, ¿verdad?, que define, ¿verdad?, con claridad que están organizadas, la gente está organizada por barrios, además no solamente, sino cuántos barrios realmente, ¿no?, cuáles son las características de cada uno de estos barrios, ¿verdad? Unos son más grandes, otros más pequeños, ¿verdad? Alejandro Tobalín, el autor, incluso detalla, ¿verdad?, qué tipo de familia vivían en determinadas unidades habitacionales, estos que son barrios, incluso cuántos podrían haber vivido ahí, ¿verdad?, ¿no? Y bueno, y las funciones incluso de los edificios, ¿no?, de las construcciones arquitectónicas. Entonces, pues todo eso nos da un panorama mucho más completo, más amplio, más cercano, ¿verdad?, más real, que nos acerca incluso a lo que podemos ver todavía hoy, ¿verdad? Como decía la doctora Sofía, ¿verdad?, ya no es lo mismo, ¿verdad?, pero todavía hoy se pueden más o menos rastrear algunos elementos de eso en la etnografía, en las comunidades, ¿verdad? Cuanto más en lo que nos dicen los etnógrafos de los años 50, de mediados del siglo XX, de cómo ellos sí vieron como se dice, ¿verdad?, con sus propios ojos, ¿verdad?, ¿no? Fueron testigos, ¿verdad?, de cómo es que se vivía, ¿verdad?, ¿no? Cómo es que se vivía en estas unidades actualmente, en las comunidades, bueno, en los años 50, y cómo es que eso se puede observar en Bonampak, ¿no? De tal manera que gracias a este libro, uno lee el libro, ¿verdad?, y uno es casi, puede uno estar viéndolo, ¿verdad? Es como si uno estuviera viendo, haciendo una etnografía prácticamente, ¿verdad?, ¿no? Por supuesto, enmarcada en épocas pasadas, ¿verdad? Pero pues es muy viva la reconstrucción, la imagen que se presenta ante uno
es muy viva, ¿verdad? Cuando uno lee el trabajo de Alejandro Tobalín con respecto a cómo estaba organizada la gente en Bonampak, ¿verdad? En Bonampak. Entonces, en vista de esa singularidad, de esa originalidad del trabajo, es que no solamente es interesante para la simple lectura, ¿verdad? O para el conocimiento, sino que es un trabajo que incluso es ejemplo, ¿verdad? Es ejemplo para, o sea, la metodología y los resultados que se obtuvieron son un ejemplo de lo que se puede trabajar en otros sitios, ¿no? De lo que se podría hacer en otros sitios. Y si no se cuenta con los materiales, bueno, pues es un ejemplo de la visión que se debería tener, ¿verdad? Para el momento de realizar estudios de campo, ¿verdad? Concretamente, ¿qué? Pues no centrarse, como se ha dicho, únicamente en el centro ceremonial, sino también tratar de ver cómo está la periferia, ¿verdad? Que finalmente es la que está soportando a la élite principal y a los que residen pues en el sitio ceremonial, ¿verdad? Entonces, pues es un ejemplo y de ahí que pues lo recomiende yo, ¿verdad? Lo recomiende yo ampliamente, se los recomiendo mucho pues al público en general, no a todo el mundo, tanto a especialistas como a estudiantes y también a los promotores de servicios turísticos y al público en general y a todos aquellos que estén interesados en los antiguos mayas. En ese sentido, pues me sumo a las felicitaciones de mis colegas, ¿verdad? Para el autor, para Alejandro Tobalín, un excelente trabajo y pues con esto terminaría yo mi participación por el momento, ¿verdad? Entonces, bueno, pues habiendo comentado, dando estos comentarios, entonces ahora sí, ¿verdad? Vamos a hacer, para ir finalizando, vamos a hacer la participación, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Al autor del libro, ¿verdad? A maestro Alejandro Tobalín. Por favor, maestro, lo escuchamos. Muchas gracias por todos los comentarios vertidos. Me considero halagado y pues veo que el trabajo llevado a cabo pues, por poco más de 20 años que están involucrados en este texto, como ya han comentado previamente, pues pueda ser de utilidad. Es una gran cantidad de recorridos que realizamos, como también ya se comentó, y hay muchos espacios arqueológicos alrededor de la Acrópolis que pues es muy probable que a mí no me toque excavarlos porque el tiempo no nos va a alcanzar. El trabajo arqueológico, como es bien sabido, es muy minucioso. El registro arqueológico requiere paciencia, tener adecuadamente la metodología instalada y no perder de vista todos los materiales que estén asociados dentro de una excavación, dentro de un recorrido a través de la selva, tal como lo dice el doctor Eliseo. Pues ojalá hubiésemos contado con caballos, pero ni caballos había, ni mulas, una que otra de 2 patas, pero no nos fue útil. Entonces todo hubo que hacerlo caminando. Un servidor y diversos miembros del equipo a lo largo de esos 20 años, que bien ya mencionó el doctor Eliseo Linares, y faltan muchos más que en la obra pues se dan los agradecimientos. Sin todos ellos y sin nuestros guías también locales, varios amigos lacandones o gente de Tenosique o de Palenque que trabajaron durante varios años en toda esta región colectando la palma xate, pues en sus recorridos en la selva, que pernoctan ahí durante semanas y semanas, pues ellos se dan cuenta de toda esta riqueza y pues son ellos nuestros ojos, porque hacer un recorrido sistemático, como suele hacerse en la arqueología, muchas veces bajo un espacio tan verde, tan lleno de vegetación, donde muchas ocasiones a 2 metros no logra ver nada más allá, ¿no? Se nos irían muchos datos. Entonces, la aplicación de ambas partes, pero principalmente con nuestros guías,
pues fue un gran aporte y con eso se logró obtener toda esta cantidad de información. Entonces, esta información que, pues hasta donde yo alcance a vivir, trabajar en la arqueología, seguiremos trabajando, excavándola, porque hay muchos espacios que no han sido excavados, por lo que hay que contrastar la hipótesis, ¿no?, y las interpretaciones que yo vierto en el libro con la realidad para demostrar que el método es totalmente válido y reproducible. Pero como comentaba, es algo que lleva mucho tiempo, pues dejo ahí, por lo menos en papel, toda esta información. Quizá a mí no me toque, pero habrá quienes estén interesados en proseguir adelante con eso, o la aplicación en otros sitios arqueológicos donde se logre tener un detallado registro de todos los elementos arquitectónicos que hay en todo un territorio determinado. Hoy en día, con la aplicación de técnicas como el LIDAR, esto facilita muchas cosas, ¿verdad? Pero hay que ir a comprobarlos al campo de cualquier manera. Nosotros, a la antigüita, y es más sabroso porque uno descubre no nada más la arqueología, sino la botánica, la zoología, el medio ambiente que uno va caminando y disfrutándolo y entendiéndolo en el contexto que debió existir 1000 años atrás. Es también algo muy interesante de vivir y de llevar un registro, ¿no? A pesar de los colmoyotes, el paludismo, la chikungunya, y etcétera, y otras cositas que solemos traernos, y las garrapatas con nosotros después de las temporadas de campo. Pues hay muchos derroteros, ¿no? Yo quiero insistir en que la aplicación de estas analogías, la etnográfica, la arqueoetnografía y obviamente pues, la propia arqueológica a los contextos no excavados, pero que están ahí, que se registran en superficie, pues son una herramienta muy interesante y que aporta pues muchos datos que nos dan interpretaciones que al final nos permiten entender un poco más a la sociedad maya de la antigüedad. No me queda más que agradecer a todo el grupo de colegas que aquí están y que han intervenido y comentado este libro, a Coneculta, al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes por la edición del libro y a la propia universidad por permitir en el marco de esta feria del libro hacer esta presentación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Antes de terminar, ¿alguien más que quisiera agregar algo, verdad? ¿No? Antes de finalizar. Bien, entonces, pues bueno, les agradecemos bastante, ¿verdad? Agradecemos al maestro Alejandro Tobalín, ¿verdad? Por aceptar, ¿verdad? Presentar su libro en el marco de esta feria, ¿verdad? Agradecemos, ¿verdad? A Sofía, a la doctora Sofía, a la doctora Eliseo, ¿verdad? Por también aceptar y participar, por las palabras, ¿verdad? Acerca de este importante obra. A la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ¿verdad? Pues por todo el apoyo, ¿verdad? Por la invitación, también por el apoyo, ¿verdad? Al maestro Manuel Calvo Domínguez, ¿verdad? También por el auxilio en la realización, el impulso, ¿no? Porque gracias, bueno, al maestro Braulio es que se está llevando a cabo esta actividad. Entonces, pues también por su impulso, por su apoyo, muchas gracias. Y con esto finalizamos el evento, ¿verdad? La presentación. Entonces, pues muchas gracias a todos, ¿verdad? Mucho gusto en saludarlos, ¿verdad? Hasta a los que están asistiendo, a los que nos están escuchando, nos están viendo, también muchas gracias por su presencia y nos veremos en la próxima. Hasta luego, entonces. Hasta luego.